Estamos en una noche de 1674. El viento sopla y la luna llena brilla en el cielo oscuro. Tenemos una misión: entregar un cofre hasta el otro lado del maldito bosque francés. Y solo tenemos una forma de lograrlo, y es a través de nuestra vieja carreta tirada por 2 caballos. Hemos decidido cumplir la misión, pero antes de partir, un anciano encapuchado y misterioso se acerca hasta nuestra carreta y, posando sus manos sobre la madera crujiente, nos dice: cuidado con las criaturas del bosque. Los licántropos andan sueltos. Sin más retardo, tomamos la vieja carreta y apresuramos a los caballos, internándonos en la profunda espesura del bosque oscuro. ¿Es eso? Está entre los árboles. Mira sus ojos cómo brillan. Es un licántropo. Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Anti-Podcast. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio. Yo soy el Dr. Miguel o Miguel simplemente, y hoy tenemos una noche más de terror. Como ya viste por el título, la portada o por esta introducción tan misteriosa, hoy vamos a hablar sobre criptozoología, el estudio de las criaturas que no tienen una comprobada existencia a nivel de ciencia, criaturas que todavía se mueven entre la esfera de lo misterioso y lo inexistente, lo imaginario y lo aterrador. Y para fines de este episodio nos acompaña nuestro periodista e investigador profesional, además de ser mi mejor amigo y compañero de aventura, Sergio Bocanegra. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy contento, feliz de estar aquí contigo, con todos los antisuscriptores, quienes nos permiten estar una noche más con todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias. ¿Qué criatura de las que traemos es tu favorita? Uy, es que las tres tienen como una historia muy diferente, peculiar, ¿no? Y muy diferente, porque sí. Por un lado traemos a los hombres lobo, que provienen de los bosques franceses. Por otro lado, dentro de todas las montañas del Himalaya traemos al Yeti, y en las profundidades del agua traemos al monstruo del lago Ness, que supuestamente tiene bastantes avistamientos desde hace varios años. Más de 1000 avistamientos según la última investigación que se hizo hasta el 2018. Imagínate cuántos fueron. Pero yo quisiera saber con qué monstruo podríamos empezar. Yo digo que con el hombre lobo. ¿Qué opinas? Va, pues les voy a contar, antes de empezar con los hombres lobo, como bien sugiere nuestro queridísimo Sergio, que pueden hacerse miembros del Anti-Podcast, porque al final tendremos las invocaciones. Además de que ustedes pueden tener acceso a material exclusivo del Anti-Podcast, como episodios secretos solamente para miembros. Por ejemplo, el episodio de El Apocalipsis, el episodio de las lecturas como la de Baba Vanga, una misteriosa vidente que supuestamente vio hasta el fin del mundo, y muchos años después, ¿qué le pasaría a la Tierra y a la humanidad después de este cataclismo que a todos nos llevaría? También tenemos episodios como lecturas de demonología y mucho material el más. El origen de las sirenas. Ese, la verdad que le encantó a la gente. Sí, Quedó muy bien. Esa es una investigación con supuestos avistamientos de sirenas y hacemos una investigación completa al respecto. Si les interesa el tema de sirenas, también tenemos ese episodio solo para miembros. Recuerda que para hacerlo solo tienes que pulsar el botón de unirme que aparece debajo de este y cualquier episodio. Abrimos así este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Anti-Podcast. Uy, pues los hombres lobo, querido amigo. Los hombres lobo, como ya todos hemos visto en el cine, en los libros, la literatura, hasta, bueno, en un poco la cultura pop, ¿no? Sí. Sabemos que son criaturas muy específicas, como que todos tenemos en la mente ciertos elementos cuando pensamos en los hombres lobo. La luna llena, la transformación, el aullido, una maldición, la mordida de un hombre lobo y desde luego una bala de plata. Estas criaturas resultan ser bastante interesantes desde el aspecto antropológico, porque como ustedes bien saben, cuando vemos la combinación de características animalísticas
como un lobo en este caso, con la de un ser humano, eso nos habla en general, hablando desde la antropología, más que de una maldición o algo aterrador, nos habla de compartir las virtudes de estos animales con el raciocinio humano, porque somos capaces de admirar, por ejemplo, el vuelo del águila, el nado de un pez, la agilidad de un mono o la fuerza de un gorila. Y combinar eso con características humanoides que lo vemos en vasijas, en madera, en tallados, en jade, por ejemplo. Eso es una representación de la admiración que tiene una criatura como un animal. Incluso algunos investigadores aseguran que, por ejemplo, en algunas culturas que se encuentra un tallado de madera de un hombre mono, combinar un hombre con un mono literalmente en madera, esto representa, por ejemplo, a lo mejor hablar de una persona que era muy ágil. Entonces, una forma de decirlo a nivel artesanía era esto. Ahora, ¿qué pasa con los hombres lobo? Los hombres lobo en realidad no lo vemos como algo positivo, como decir, wow, qué increíble tener la fuerza, la ferocidad, la velocidad de un lobo. Se ve más bien como una maldición. En el mundo de la criptozoología, en el mundo incluso del misterio y el misticismo, un hombre lobo más bien tiene que ver con justo eso, una maldición de nacimiento o una maldición adquirida a través de una mordida. Para mí, si me lo preguntan, considero que este tipo de mitos o de criaturas mitológicas como el hombre lobo tienen mucho que ver con la antigua Grecia. Hemos visto, y no sé si les suene, el Minotauro, esta criatura mitad toro, mitad hombre. ¿Tú conoces bien la leyenda del Minotauro? Sé muy poquito, pero si tú nos la puedes contar, yo creo que estaría increíble. Tal vez lo tengamos en el libro de mitología de aquel lado, pero bueno, no importa. Para no hacer un sacadero, se las voy a contar. Se cae todo de viva voz, porque ahora lo tenemos muy a la profundidad. Pero bueno, aquí tenemos todos los libros que ustedes se puedan imaginar para consultar. En fin, les voy a contar esta historia que es muy buena, ¿eh? Es un poco fuerte, morbosa. Cuidado. Resulta ser que hace muchos años había un rey en Cretas llamado el rey Minos. Y el rey Minos era un gran estratega, un gran militar, y estaba además profundamente enamorado de su esposa, la reina. Pero no se veía muy favorecido recientemente en términos de suerte, por lo que decide llamar e invocar a un dios que estaba bastante permitido, en este caso el dios del mar, el dios Poseidón, que por ahí la persona que tienes atrás de ti tiene su historia. Ya hemos contado en este espacio bastante sobre Medusa y todo el concepto que tiene. Por cierto, ¿ustedes sabían que Medusa en sí misma es un símbolo apotropaico? ¿Se acuerdan qué es esto de apotropaico? No, te lo acabo de explicar hace 2 episodios. ¿Qué? ¿No te acuerdas que estábamos hablando de los vampiros, de la Amashtu, de que se encontraron tallados con Pazuzu? Que era como para entregar un poco de... ¿De qué? No sé. De protección. Les voy a estar haciendo preguntas a ver si pueden... Aquí también vienen a aprender, no nada más a asustarse. Mis notas. Apotropaico. Recuerden que es este efecto de protección. De protección. Lo vimos en los vampiros. Bien, ahora, Medusa tiene este efecto. De hecho, lo vemos, por ejemplo, con Napoleón Bonaparte. Utilizaba mucho Medusa. En su palacio tenía imágenes de Medusa como a efecto de protección. Bastante supersticioso Napoleón. En fin, regresemos a nuestra historia. Tenemos al rey Minos bastante inquieto invocando a Poseidón, cuando se le aparece el dios y entonces le concede aquello que el rey le estaba pidiendo. Y a cambio, una vez concedidos los favores, Poseidón le exige una cosa muy sencilla, que es que le entregue la vida de un toro blanco. Bastante razonable considerando que era Poseidón. El rey Minos acepta porque entre su colección de animales tiene un toro blanco, exquisito, precioso, una bestia única en su tipo. Quizá por eso la pidió Poseidón. Pero el rey Minos, al ver a la bestia delante de él, decide no entregarla y quedarse avariciosamente con ella, con el toro blanco, y entregar un toro ordinario a Poseidón.
Poseidón se da cuenta de esto y nunca es buena idea hacer enojar a los dioses, pero mucho menos a Poseidón. Ese hombre era bien vengativo. Ese dios, ¿cuál hombre? Era un dios, no lo olviden. El punto es que Poseidón, con calma, respira y decide buscar la venganza más específicamente dolorosa para el rey Minos. Y entonces decide no maldecirlo a él, porque maldecirlo a él era bastante sencillo, bastante fácil, arrebatarle el hálito vital. Pero decide acabar de una forma muy interesante con su espíritu. Se acerca el dios Poseidón a la reina, a la esposa del rey Minos, y la maldice diciéndole: yo, Poseidón, señor del mar, te maldigo para que con la intensidad y la furia de los océanos tu carne sienta deseo y placer, atentos, hacia el toro que me fue negado. Incontrolable e irrefrenable será el fuego de tus entrañas para con la bestia, y no encontrarás alivio alguno hasta que de ti nazca un monstruo, producto de tu carne y la del toro. La reina no sabía qué hacer, no entendía incluso la maldición, pero se volvió loca, construyendo un traje, armando un traje con piel de vaca, con piel de animal, y fue a encerrarse con el toro blanco. Se le ofreció hasta que quedó preñada de la bestia. Tiempo después dio a luz a una criatura conocida como el Minotauro, que se alimentaba única y exclusivamente de carne humana. Ay, guácala. El rey Minos no sabía qué hacer. La gente comenzaba a hablar, así que envió a su arquitecto para que construyera un laberinto del cual jamás pudiera nadie entrar ni salir. Por eso el Minotauro es tan famoso como su propio laberinto. Como pueden apreciar en este terrible relato y pasaje de la mitología griega, el ser una combinación de animal con humano no se ve como algo favorable, como algo bello, sino más bien como una abominación, un castigo, una maldición. Los hombres lobo y el Minotauro comparten eso, porque los hombres lobo tienen una naturaleza supuestamente de incontrolable ferocidad, de hambre insaciable. Hay incluso cuentos y pasajes un tanto de la época medieval, si lo pienso un poco, que nos cuentan de cómo un hombre lobo, que pudo haber sido incluso una pequeña niña, pero que fue mordida, se transforma por la luna llena y arrasa con toda su familia completa en un ataque de ferocidad. Los hombres lobo, además, según una investigadora que, si no mal recuerdo, se llama Josephine Herbert, es una antropóloga, es una doctora en antropología, la pueden buscar. Ella muy interesantemente tiene una teoría al respecto, que es que los hombres lobo muy seguramente compartieron algo con los vampiros en su momento, que es que así como hablábamos de vampiros y las porfirias, si lo recuerdan, estas enfermedades metabólicas que daban un aspecto muy específico a los humanos, algo así pasa con los hombres lobo. En este caso la enfermedad se llama hipertricosis. Pues un momento más, pero igual, tal cual, análogamente como ocurre con los vampiros, imagínense ir por la calle en la Edad Media, porque el primer caso fue en los años 1500, primer caso registrado, pero puede ser que antes hubiera más. 1500, un hombre con su hija tal vez, con su esposa, cubiertos en pelo totalmente, cuando eso era rarísimo de ver, con un comportamiento como el de cualquier ser humano. Pero lo cierto es que había gente que los veía a la distancia, porque claro, se los llevaban para entretenimiento de los nobles. De hecho, se sabe que en 1500 hubo un hombre que nació con esta condición llamada, insisto, hipertricosis, donde se cubre totalmente el cuerpo de pelo, de vello, excepto las palmas y plantas, así como áreas de mucosa, es decir, el interior de la boca, por ejemplo, o los labios. Y se lo llevan a este hombre en los 1500 de las Islas Canarias hasta Francia para que entretenga a la nobleza, ser como un bufón.
Esto está totalmente comprobado, es real, pero también pasó después con otros personajes que se los llevaban, pero para el circo. Claro. Entonces se les conocía como hombres lobo y fue un parteaguas del mito del hombre lobo. Lo cierto es que no existe ningún avistamiento de esta criatura como tal, de un hombre lobo, pero como sabemos también está muy asociado a la luna. Y esa es, digamos, la segunda parte de la teoría de la doctora Josephine Herbert, que ella nos cuenta cómo la luna tiene un aspecto muy mágico, muy místico para culturas antiguas. Recordemos que, bueno, en la antigüedad no se tenían como tal microscopios, pero tampoco telescopios, no se tenían las lentes, fue todo un proceso de avance tecnológico, sí. Y entonces ellos veían que la luna, cada 7.5 días aproximadamente, se veía diferente. Iba cambiando. Había noches en las que la luna no se veía en absoluto, noches en las que la luna aparecía a la mitad, luego completa, etc. Entonces, muchas veces no lo entendían o no lo entendían todos. ¿Qué pasa? Que la luna para ellos se iba transformando conforme iba avanzando el tiempo. Concretamente cada 29.5 días, que es el tiempo que tarda el ciclo lunar en completarse. Hoy sabemos, claro, que esto es simplemente el ciclo de la luna, las fases lunares que van avanzando porque la luna refleja la luz del sol para con nosotros, como siendo los espectadores, claro, de luna nueva, que es cuando no se ve la luna porque está la luna entre la Tierra y el sol y se va rotando para dejar ver pequeñas partes de ella hasta ver la luna llena, completa. Y otra vez se va ocultando, lo que se llama, se va menguando, cuarto menguante, etcétera, ¿no? Todo este ciclo de creciente a menguante, a otra vez ser luna nueva a luna llena. Es un proceso, como ya bien sabemos, pero en la antigüedad esto era un aspecto de magia. Es magia, como que aparece, desaparece y va cambiando. Luego pareciera que se rompe la luna en pequeñas partes, aparece cada vez más grande, etc. En la antigüedad esto era un auténtico misterio. Y se asoció, claro, la transformación de la luna con la del hombre lobo, porque como todos sabemos, supuestamente el hombre lobo se transforma en la luna llena. Ahora, para mí, yo le agregaría a la teoría de Josephine, de la doctora Josephine, que también hay personas con enfermedades mentales, que quizá dentro de algún trastorno pensaban que eran animales. Y le agregaría incluso un poco más casos como el que se dio en Córdoba del niño lobo. ¿Conoces esa historia? No. Bueno, en los años 50, 1950, no crean que en el medievo, no, 1950, estamos hablando de que no hace tanto de esto. Un pequeño en Córdoba, España, tenía 6 años de edad cuando su papá decide venderlo a un ovejero. Imagínense nada más. Entonces, el papá de este niño, que se llama Manuel, todavía vive el señor, lo vende con el ovejero, pero el ovejero, un pastor digamos, pierde la vida muy rápidamente, pues a consecuencia de la edad y enfermedades que tenía. El pequeño niño se queda solo. Y pues obviamente no sabe qué hacer, porque además regresar no era una opción. Obviamente, si ya lo habían vendido, imagínense nada más. Pues el pequeño intentó sobrevivir como pudo, hasta que una manada de lobos lo acorrala y toman a una oveja. La madre lobo toma pedazos de la oveja y la empieza a repartir entre los lobos cachorros. Y al final corta un pedazo con sus dientes, lo arranca y se lo ofrece a Manuel para que comiera. Y le lame las heridas que llegaba a tener el pequeño. Los lobos, la manada, adopta a Manuel y no crean que por 1 o 2 días, sino por 12 años. ¡Wow! 12 años estuvo conviviendo Manuel y siendo prácticamente cuidado y vigilado por una manada de lobos. Esto desde luego, desde el aspecto contárselos, tiene pues gran impacto, pero casos como este han sido reportados bastante. Hay otro caso de un pequeño criado por perros, una niña de hecho fue criada por perros y le costó muchísimo trabajo después adaptarse. Ella andaba en sus 4 extremidades como un animal.
Imagínense nada más, como un animal andaba, ladraba, gruñía, mordía, no hablaba, no podía hablar, tenía comportamientos totalmente antisociales. Era realmente un caso en el cual adoptan el comportamiento del animal. Sí. Hay un caso de un niño que tiene un comportamiento muy asociado a pollos. O sea, de verdad estos casos en los cuales un pequeñito es adaptado a un medio animal es increíble. De verdad eso nos habla de muchísimos conceptos, desde no solo filosóficos, sino psicológicos, vaya, psiquiátricos, sociales. Y estos casos son totalmente reales, los pueden ustedes revisar. De hecho, si no me equivoco, hay un documental respecto de la pequeña que fue criada por perros. Tengo el nombre aquí en la boca, pero bueno, lo dejo en los comentarios si es que lo llego a tener pronto. En fin, entonces yo le agregaría este componente porque lo cierto es que el abandono de estos pequeños no es algo que viene sucediendo hace poco. O sea, en la antigüedad, recordemos que era muy muy común que la gente tuviera 12, 14, 18 hijos. Y quizá estas condiciones que vimos en los 50 con Manuel de Córdoba, ¿por qué no se pudo haber replicado en otra temporalidad? Claro. O sea, quizá hubo otras personas lobo bajo este contexto. Es más, usando un poco la imaginación, si vendían a los pequeños porque les sobraban, imagínate un pequeño que nace con hipertricosis. Eso para ellos no era un ser humano. ¿Y cuánto no valdría para entretenimiento también? Claro, entonces, pero igual y lo abandonan. O sea, yéndome un poquito a la imaginación, no dudaría que en la historia de la humanidad haya existido una persona con hipertricosis que fue de alguna forma adoptada en un medio animal. O sea, no es imposible. Tenemos ya ambas historias comprobadas que sí han pasado. Ahora combinemos eso, la posibilidad ahí está. Entonces, la gente que conocía estos casos lo tomaba como no un aspecto psiquiátrico, psicológico o de reflexión social, sino como una maldición. Entonces, es un hombre lobo, ¿no? Porque además comían carne cruda, por ejemplo. O sea, pues no tenían donde cocinarla, era lo que le ofrecían, no hablaban, gruñían, ladraban, andaban en 4 extremidades. ¿Sí me explico para dónde voy? Entonces, para mí este componente también que aparentemente es muy aislado, es real y sucedió. Ahora bien, regresando totalmente a la mitología del hombre lobo, como les digo, eso también tiene que ver mucho con el castigo divino, el castigo de los dioses. Hemos visto que filosóficamente hablando, Dios tiene muchas características de acuerdo a la religión de la cual hablemos, eso es cierto. Pero algo que parecieran compartir todos los dioses de cualquier religión que ustedes me hablen es la característica de ser un dios ordenador. Es decir, un dios que pone orden. El agua va con el agua, las cenizas con las cenizas, lo que es del César al César. Cada cosa con su cada cosa, ¿no? Incluso por ahí en la Biblia hay un pasaje muy controversial sobre no combinar tipos de tejidos, que después se malinterpreta a otra historia que no voy a entrar en temas bíblicos porque luego se pone esto muy severo. Pero hablamos de este orden que hay, así que el combinar algo tan claramente humano con un animal es algo en contra de Dios, es algo maldito, es algo que va a ser una abominación ante los ojos filosóficos de lo que consideramos como el orden, como la virtud y como Dios. Entonces es interesante abordar este tema desde esa perspectiva. Es lo que les podría yo compartir, porque en realidad decir, oye, es que se han visto hombres lobo tal que no sé qué, no. Lo que podemos un poquito asociarlo es a lo que hemos visto en los Montes Apalache, por ejemplo, a los skinwalkers, a los nahuales, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, como dentro de la cultura mexicana, me voy a aislar mucho porque sé que esto también se ve en otras regiones de Latinoamérica, se piensa que los nahuales hacen esto a voluntad, el transformarse cuando ellos quieren. ¿Sí me explico? En cambio, un hombre lobo no lo controla. No lo controla. De hecho, J.K. Rowling, quien escribe Harry Potter, se basa de alguna forma en los nahuales también para crear a los animagos. Como el profesor Lupin, que es un hombre lobo, no lo controla, pero Sirius Black sí lo controla y se puede transformar en un perro feroz, en el Grimm, ¿no? Entonces, ella se toma de la cultura un poco latina, digamos, para llevar a esto a terrenos literarios, pero es diferente. Yo no podría encajonarlo, digamos, en la misma cosa ni en la misma
cultura mucho menos. Sí, claro. Y fíjate, ahorita hablando sobre todo esto de los nahuales y algunas prácticas, incluso dentro del chamanismo, siento que también se pudiese haber asociado en algún momento a los hombres lobo con los tótems. ¿Te acuerdas de eso? Que claro, es como que cuando, según esta creencia del chamanismo dentro de toda esta región, cuando un nuevo ser humano nace, se le entrega una virtud, que es como lo que bien mencionabas al inicio, que si una agilidad del mono, que si el poder, no sé, X o Y cosa, que era como su animal protector que iba a tener. Sí. Y entonces con lo que nacías era con lo que se te entregaba este tótem que incluso se representaba en estas pinturas rupestres que bien mencionabas, que la figurita de la persona junto con un animal en específico. No se me haría raro que el hombre lobo estuviera asociado ahí. Ahora, te quería preguntar ahorita si me podrías recordar de la enfermedad porfiria, ¿cuáles eran las características que teníamos? De la enfermedad porfiria. La enfermedad porfiria se asocia, es una enfermedad metabólica que puede ser tanto congénita como adquirida, o sea, puedes no nacer con ella, pero que se presente con el tiempo, incluso a través de medicamentos. Y esta enfermedad hay diferentes tipos, diferentes variantes, no a todos los pacientes se representa igual, pero tiene muchas manifestaciones dermatológicas. Casos graves que están asociadas, digamos, al vampirismo, en realidad es por el aspecto físico de la porfiria grave, que podría ser el aumento en la dentadura, los colmillos, la piel muy muy sensible, fotosensible a la luz del sol. Es terrible. Vamos a intentar, no sé si poner fotografías, de hecho, digo, para fines de este momento no saben, ya se estrenó Vampiros. No sabemos si se llega a poner o no, o si tuvimos complicaciones o no, porque al final de cuentas son personas reales. Claro. Las fotos que pondríamos de casos clínicos. Entonces tal vez las pongamos con una línea negra para cubrir su identidad por respeto, porque son personas, son pacientes. Aunque sea un artículo científico, no hay que perder eso de vista. Pero tú ves la fisionomía de una persona con porfiria grave de este tipo y te asocias directamente a la imagen clásica del vampiro. Pero así, sin pérdida. Es que yo había escuchado en algún momento y leído que la enfermedad porfiria también te llegaba a causar ciertas alucinaciones. Sí, también tiene muchas manifestaciones neurológicas. Sí, claro. Y esto también lo quería asociar, o sea, te lo preguntaba porque yo leí hace poquito también un artículo donde se hacía una investigación que para el siglo más o menos 18-19 en Europa existía un hongo, el cornezuelo. No sé si ha escuchado de este hongo. ¿Alguien ha escuchado sobre este hongo? Bueno, era un hongo con el que usualmente la gente llegaba a cocinar o a comer sin saber que este hongo te llegaba a causar ciertas alucinaciones, también cierta paranoia colectiva, vamos a decir, dentro de ciertas zonas de la región. Y en algún momento también en este artículo mencionaban la historia de una persona que tenía la ¿cómo se dice lo del? Hipertricosis. Hipertricosis, exacto. Entonces no se me haría raro que en algún momento si alguien, o en este caso muchas personas, con este padecimiento de alucinación, paranoia, histeria colectiva, vieran a una persona con estas características, la asociaran incluso también con un lobo, un hombre lobo. Oye, qué interesante teoría. Sí, o sea, a mí se me hizo como sí, soy lo máximo. Claro. No, es que de verdad cuando lo estuve leyendo. No, es muy buena. Sí, porque ahorita no lo había asociado hasta ahorita que me estás contando todo lo demás que quizá a mí me hacía falta. Como que lo asocio bastante, que posiblemente pueda hacer eso. Por otro lado, digo, yéndonos un poquito a la historia del vampiro, que llegamos a hablar en el episodio antepasado, si no mal recuerdo, hace cuántos episodios fue. Bueno, que hablábamos sobre los vampiros y que por la fotosensibilidad no podían salir de día, incluso de noche. Siento que también pudo haber sido por protección. Asimismo con los hombres lobo. Porque, a ver, vamos nuevamente a lo que estabas diciendo en la edad medieval, con toda esta implicación de que la gente cuando veía algo diferente se espantaba, les da miedo. Hasta la fecha nosotros vemos algo a lo que no estamos acostumbrados, nos da miedo. No se me haría raro que esta gente que tuviera como las características de la hipertricosis, o una persona con enfermedad porfiria, un vampiro, o ve tú a saber qué otro tipo de enfermedades pudiesen causar algo diferente, incluso en la piel, o una, no sé, que te falta una extremidad, que su forma de protegerse fuera también salir de noche. Entonces que alguien viera a alguien o algo diferente
sobre todo a luz prácticamente de vela sin poder ver bien, que vea a una persona con pelo excesivo en todo el cuerpo y con una luna llena de fondo, obviamente te ha de sacar pues, de tu cabeza, no de tus cabales. Sí, de hecho ocurriendo. Hay dos datos que yo creo que refuerzan mucho tus teorías. La primera es que hay varios estudiosos que comentan que animales que consideramos mitológicos como el hipogrifo, por ejemplo, o etcétera, diferentes animales dentro de la criptozoología, tienen mucho que ver con que las personas en la antigüedad podían ver, por ejemplo, un tigre solamente a distancias muy largas por protección. O sea, no es como que pudieras ver un tigre a 3 metros y si lo llegabas a ver no sobrevivías. Sí. O sea, ya era como, pues aquí quedó el testigo, ¿no? Pero a una distancia tan larga, sin opción a tener a lo mejor un telescopio, a algunos binoculares, evidentemente esto se refleja en que uno le pone a nivel imaginativo las partes que le hagan falta al animal. Agregando entonces, gente que no podemos ver sin lentes y en aquel entonces también, no claro, existía. Muy probablemente. Y la otra, Sergio, es lo que comentas del hongo, por ejemplo. Yo no necesariamente me casaría con ese hongo en específico, pero ahora sí que toda la parte de la medicina anteriormente era la botánica. Sí. No nos olvidemos que, por ejemplo, Nostradamus en la época de la peste, todo lo que se hacía prácticamente era botánica, era a través de plantas, era a través de brebajes, era a través de pociones que se hacían como la pócima rosa, por ejemplo, que tenía bases científicas al final del día y funcionaba. Sin embargo, hay una escritora que habla mucho sobre el comportamiento de las brujas reales, y con esto me refiero a personas que practicaban la botánica, que estudiaban a las plantas y que eran mujeres y que vivían un tanto aisladas como ermitañas. A eso me refiero en términos de brujas históricamente hablando. Sí, como la herbolaria. Sí, exacto, las herbolarias. Pero para la gente eran brujas, ¿no? Gente, en fin. Hay una práctica que se hacía, creo que ya lo he contado, no recuerdo ahora, que era utilizar una crema, un ungüento que ellas hacían con diferentes plantas y la ponían en varas con las que ellas barrían, lo que ahorita ya llamaríamos una escoba. Entonces la hacían y obviamente no era muy común que mujeres trajeran, digamos, ropa interior. Entonces se ponían en esta escoba como que estuvieran a punto de despegar el vuelo, pero ponían en el palo de la escoba un ungüento que contenía cierto tipo de plantas y hongos alucinógenos y que al tener contacto con la mucosa vagina, ahí pusimos un muteo, pero bueno, o sea, esta área se absorbía muy rápidamente este ungüento y ocasionaba alucinaciones muy fuertes y que a veces se hacían en grupo. Entonces se sabe que, por ejemplo, si tú le das una sustancia alucinógena a una persona que está con otras personas, es muy influenciable a nivel alucinaciones. O sea, puedes guiar una alucinación. Si ahorita le pusiéramos a Sergio una sustancia que le causara ese efecto neurológico, yo podría guiarlo a que alucine algo que yo quisiera que él vea, aunque no sea algo existente. Si yo quiero que vea un dragón, voy a inducirlo a que vea un dragón. Eso es muy posible. Entonces, bajo este contexto, la escritora comenta que esta práctica se hacía como una forma de, en lugar de vía oral, por ejemplo, o inyectada, pues ellas lo hacían a través de esta escoba. Y parte de la alucinación, digamos, era que podían volar en las escobas. De ahí parte del mito. De ahí parte del mito que las brujas pueden volar en escobas. Entonces, esto, también imagínate, nace un hijo con hipertricosis o con porfiria. No lo llevas a lo mejor con un doctor, porque a lo mejor te dice es una abominación, está en contra de Dios, qué sé yo. Lo llevas con la bruja, con la hechicera. O sea, hace sentido con lo que estás diciendo. La narrativa que traes para explicar este fenómeno definitivamente que incluso trae mucho. Actualmente también, digo, existen estas personas, por decir algo, ¿no? Los que aún tienen la idea de que son vampiros o que se están transformando en cierto animal. Si no mal recuerdo, se le conoce como licantropía clínica. Es un término. Yo no lo diría tan bonito. Vamos a poner. Ahorita la gente se está llamando en redes sociales Terian. ¿Sabías eso? ¿Qué es eso? A ver. Gente que cree que son animales. Fíjate, no lo había escuchado hasta. Sí, de hecho creo que hubo un caso, no estoy muy seguro si esto es real o no. Terian. Que una chica, un oso acabó con ella porque ella se percibía como oso.
Wow. Y pues al oso no le importó mucho. Ay, qué fuerte, Sí. de verdad. Bueno, pero a lo que voy con esto es que hasta la fecha todavía sigue existiendo justo este tipo de personas que tienen esta creencia de me estoy transformando en un animal y no meramente como Es un trastorno. algo, no algo positivo, exacto, es a lo que No, voy. es un trastorno mental, disculpen, es lo que es. Es la verdad. O sea, no es aquí como que te guste la textura de, no sé, cierto material en tu piel que es como la de un animal. Bueno, ok. Pero ya al tú sentirte un animal, claramente necesitas ayuda. Había un caso muy popular que creo que fue en Japón o en una parte de Asia de un hombre, no sé si lo viste, que se hizo viral, que se quería convertir en un perro, que se mandó a hacer incluso su traje de perro Sí. y buscaba a quien lo adoptara. Y él se comportaba, iba así a gatas en las calles, comportándose como tal, como un perro. Porque él decía que él soñaba ser uno de estos mismos y... ¿Tú crees que lo está bien adoptó. mentalmente esa persona? No. Necesita ayuda. Claramente. Yo creo que ya ahí es un poco... Nos estamos saliendo tal vez. Pero, pues bueno, para nutrir un poco más el episodio. ¿Quieres cerrar esta primera criatura con algún comentario más, amigo mío? Por mi parte creo que completamos bastante la información. La parte clínica, la parte histórica, la parte mitológica. Y pues ya, no hay ningún avistamiento. Subrayo eso. Cualquier persona que le diga que sí, Ok. aguas ahí. Si estás de acuerdo, vamos a pasar a la siguiente criatura. Va. En las oscuras y frías profundidades de un lago antiguo, donde el silencio se convierte en susurros y las sombras se mueven con vida propia, se oculta un enigma que ha desconcertado al mundo durante siglos. No es un cuento, ni una simple leyenda. Es un misterio que vive bajo las aguas. Un ser que emerge solo cuando menos lo esperamos. El monstruo del lago Ness. Querido amigo, Ujú. ¿qué has escuchado acerca del monstruo del lago Ness? La verdad, bastante y a la vez no tanto. El monstruo del lago Ness, tuve la fortuna de visitar la zona cercana al lago, que si no recuerdo tenemos aquí el libro de Misterios sin resolver, donde tenemos algo de información al respecto. Pero, como les decía, tuve la fortuna de visitar la zona cercana y lo cierto es que en Escocia, porque esto ocurre en Escocia, tiene muchísimos lagos. O sea, es una cosa de verdad increíble que cada 5 minutos ves un lago además de enormes dimensiones. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor cuando hablamos del monstruo del lago Ness y nos imaginamos que hay un lago casi en toda Escocia y pensamos que es algo súper aislado, lo cierto es que no. O sea, el sistema de lagos de toda Escocia es gigantesco, enorme. es masivo. Por eso también incluso hay muchas teorías de que el monstruo tiene la capacidad no solo de estar en el lago Ness, sino en otros lagos que se comunican subterráneamente. O sea, por eso es casi imposible de avistarlo. También sé que los avistamientos son muy antiguos y que muchas personas han asociado esto incluso a que no sea como tal un monstruo o una criatura mitológica, sino pues a un dinosaurio. Sí. O sea, y es que tú lo ves y sí parece un dinosaurio, más que un monstruo, como podríamos pensar del Minotauro, un hombre lobo, lo que sea, pareciera una criatura así. O sea, creo que también por eso mucha gente nos hizo ruido cuando nos llegó la información de acá quien a su época, del monstruo del lago Ness, porque lo ves como algo que ya existió, ya estuvo aquí, algo muy similar, los dinosaurios. Sí, y es que a mí lo que más me pareció increíble cuando estaba investigando sobre este monstruo, porque la verdad es que está interesantísimo, yo me pregunté, ¿cuál fue la primer vez o el primer avistamiento que hubo? Porque sinceramente hay un montón de relatos. Sí, es lo que estoy viendo. ¿Cómo? Muchísima gente lo vio. Sí, o sea, Literalmente hasta tienen la fotografía de una aleta captada por un científico. Muchos relatos de gente que lo vio, fotografías. Sí, en 2018 de hecho fue la última como, ¿cómo se dice? ¿Avistamiento? No avistamiento, cuando hacen un conteo de cuántos avistamientos hubo y se contó que fueron más de 1000 avistamientos, imagínate. Wow, del monstruo del lago Ness. Y entonces, a ver, regresando a todo esto, el primer avistamiento yo creería que fue en 1933 con la foto del cirujano Robert Wilson, pero no fue así. ¿Tú sabías? Y ustedes sabían que el primer avistamiento fue por Santo Columba de Lona y fue por el siglo VI después de Cristo, más o menos por esa época. Ok.
Yo aquí traigo incluso el relato real y original, porque a ver, este santo, para quien no lo conozca... Lo dejó por escrito. Sí, lo dejó por escrito, porque este santo llegó a Escocia para predicar, para llevar el cristianismo a este lugar. De hecho, fue la persona que llevó al cristianismo a Escocia. Y lo que él relata dentro de este texto, de estos escritos, porque fueron muchísimos escritos que él deja, pero dentro de ellos está su encuentro con este supuesto monstruo. Y él menciona que cuando llega, ve que hay unos hombres que están enterrando el cuerpo de uno de sus compañeros que pues había perdido la vida. Pero lo que se le hace raro es que ve como un monstruo emerge del agua e intenta atacar a otro de ellos, y él va y los detiene. Te voy a leer qué es lo que dejó por escrito. Que lo dejó escrito aparentemente en la Vita Columbae. Es un monje irlandés. Sí, exactamente. Por si quieren consultar este libro, es el libro de Misterios sin resolver, enigmas y fenómenos extraños de Colin Wilson y Damon Wilson. Lo podemos mostrar. Página 146. Está bien bonito. Sí, brilla, mira. Bueno, dice así: al notar que Lum, el nadador, agitaba las aguas de la superficie mientras nadaba, emergió de repente y con la boca abierta un gran rugido. Este se precipitó hacia el hombre que nadaba en medio del lago Ness. Mientras todos los presentes, bárbaros y hermanos por igual, se quedaban paralizados de horror, San Columba alzó la mano e hizo la señal de la cruz en el aire. Después, invocó el nombre de Dios y ordenó a la bestia: no seguirás adelante, no toques a ese hombre, da media vuelta y vuelve. Al oír la orden, la bestia, como si tiraran de ella con unas cuerdas, se zambulló a toda prisa en las aguas del lago Ness. Los bárbaros paganos, sobrecogidos por la magnitud del milagro, adoraron de repente al Dios de los cristianos. Mira, ya salió el primer peine. Y tú con la lupa así. Ya salió el primer peine. A ver, ¿qué es eso? No. Aquí también lo menciona, fíjate, en el libro. Igual dice prácticamente lo mismo. No se los vuelvo a leer. Pero me gustaría pasar un poco a la primera mítica foto, que tal vez no sea la primera, pero por lo menos seguro que es la más famosa de todas las fotografías, en la cual podemos apreciar que está un lago, un cuerpo de agua, y de este parece salir una criatura con el cuello bastante largo y una pequeña cabeza, digo, pequeña entre comillas, pequeña me refiero a en comparación o en proporción al cuello, simulando un poco incluso a este dinosaurio el cuello largo que le llaman, ¿no? Sí. Es hepatosaurio, si no me equivoco. Y algo muy interesante también es que no se alcanza a distinguir las facciones o la textura de la piel del animal, sino que solamente se ve la silueta. Incluso dice así, les voy a leer esta parte del libro. La primera fotografía del domingo 12 de noviembre de 1933, Hugh Gray, trabajador de la British Aluminium Company, iba paseando por la zona con su cámara de fotos, cuando de repente vio al monstruo a menos de 200 metros. Asomaba fuera del agua casi 1 metro de cuerpo. Gray, temeroso de que no le creyeran, tardó 2 semanas en revelar el carrete. Finalmente, fue su hermano quien lo llevó a revelar. La foto no es de ningún portento. Apareció el 6 de diciembre de 1933 en 2 diarios, el Scottish Daily y el London Daily Sketch, junto con una declaración certificada de Kodak, conforme al negativo no había sido manipulado. Sin embargo, la fotografía que les estábamos comentando no es la de estas personas, sino que esta fotografía pertenece a un cirujano, ¿no, Sergio? Sí. Que es Robert Kenneth Wilson. Les voy a leer también este pedazo, a lo mejor ahorita nos puedes complementar. Sí. Dice así: la imagen más famosa fue la popular foto de El Cirujano, en la que aparecía una especie de cuello de dinosaurio con una cabeza diminuta. El cirujano Robert Kenneth Wilson vendió los derechos al Daily Mail, que la publicó el 21 de abril de 1934. La imagen causó sensación, pero el hecho de que fuera tomada el 1 de abril, festividad similar al Día de los Inocentes en España,
levantó muchas sospechas y de hecho en 1979 se reportaron algunas pruebas que demostraron que todo había sido un engaño perpetrado por el periodista Marmaduke Wetherell. Fíjate nada más, o sea, es falsa esta fotografía, ya está comprobado que la fotografía no es real. Te voy a decir aquí una opinión que a mí me da mucha, incluso risa, lo voy a decir, porque este hombre, este cirujano, justo por eso le puso ese nombre, la fotografía del cirujano, porque él lo que no quería era como que lo asociaran. Ajá. Como que él decía, es que yo no busco la fama, no quiero renombre, no quiero esto, yo se las voy a vender y pues, a ver qué pasa. Nada más denme $1 millón, un besito, ¿no? No, aparte, cortea. Este hombre era de los pocos cirujanos en la zona. Número 1. Número 2, qué rarísimo que justo medio año antes fue de hecho el primer avistamiento que se tuvo registro y que también salió en un chorro de periódicos locales e internacionales por un negociante llamado George Spicer, si no mal recuerdo el nombre, y su esposa, que ellos cuentan dentro de su relato que cuando van en la carretera así cerca del lago Ness, ven cómo esta figura incluso brinca como de donde está la tierra, una de las como montañitas hacia el agua, como si saliera de la tierra hacia el agua. Ve como un monstruo o lo que parece ser una serpiente, de lo que él describe medidas de entre 1,5 metros hasta 3 metros de largo, vuela casi como por los aires y aterriza dentro del agua. Este hombre dice que pues lo ve como si fuera una serpiente con una textura en la piel como si fuera un tanto mucosa, que lo vio incluso como si tuviera una boca así llena de dientes filosos como dispuestos a atacar. Digo, un poquito quizá exagerado a lo que posiblemente vio, pero esta teoría la refuerza su esposa y varios supuestos avistamientos que se habían dado en la zona. Este hombre fue el que más apoyó a la idea de que el monstruo del lago Ness existía. Y te digo, a mí lo que se me hace raro es que medio año después Robert Wilson recrea esta foto o toma esta fotografía, la vende y dice, no vayan a decir mi nombre, nomás digan que es del cirujano, ¿no? Casualmente este hombre empieza a ganar dinero porque la gente lo visita para preguntarle, oye, ¿cómo estuvo la historia? Fuera de cualquier cosa, empezaba a ganar dinero, pues nomás para generar el morbo. Publicidad. Exacto. Entonces eso es algo que a mí se me hace sumamente raro, porque justo como dices, en 1994 fue cuando se desmiente esta fotografía y dicen que justo como se recreó fue tal cual con una figura como de este dinosaurio que dices. El hombre la metió en el agua y fue y la tomó. Y fue de, aquí está mi evidencia de que el monstruo del lago Ness existe. Páguenme, pero no me mencionen. No sé si fue por publicidad o meramente como de si me descubren que sepan que no fui yo, que fue algo anónimo, alguien anónimo que dejó ahí esa evidencia. Tan ¿sabes? Buena foto que hubiera podido ser. Hubiese sido increíble. De hecho, aquí hay otra fotografía. Hay muchas. Hay una que es esta, la voy a poner aquí, a ver si se alcanza a ver. Pero viene esta fotografía que es de una aleta captada dentro del lago Ness. Les voy a leer la información que dice aquí. Se crea un centro especializado de estudios. En agosto de 1960, el pintor Sir Peter Scott, fundador de... Esperen, estoy muy ciego, Wildfowl Trust y Richard Feeder de la Fauna Preservation Society solicitaron a David James, diputado del Parlamento, ayuda gubernamental para averiguar exactamente qué había en el lago. En abril de 1961, una comisión oficial decidió que había suficiente material para subvencionar la investigación. El resultado fue la creación de un centro de estudios especializados en Loch Ness, o sea, el lago Ness. La maquinaria ya estaba puesta en marcha. 2 potentes focos de rastreo peinaron el lago durante la noche durante 2 semanas, pero solo en una ocasión se pudo registrar un objeto alargado de 1.5 metros que sobresalía del agua. En 1962, un nuevo equipo registró con un sonar varios grandes objetos. Esto entre comillas, como sin saber qué es. Una de las localizaciones acústicas coincidió con la irrupción del monstruo a la superficie. Y la fotografía que aquí les vamos a mostrar, no sé si la tengamos en buena calidad, si no las mostramos del libro directamente. En noviembre de 1972, Robert H. Hines, presidente de la Academia de Ciencias Aplicadas, publicó esta fotografía de una aleta del monstruo, tomada aquel mismo verano. El equipo de investigación complementó la imagen con lecturas de un sonar y otros datos científicos que avalaban la tesis.
O sea, de alguna forma esto sigue un poco como un misterio, vaya, literalmente, sin resolver. Y fíjate, complementando con lo que mencionas, en 1972 también se lanzó a un grupo de búsqueda al lago Ness para ver qué podían encontrar, con aparatos incluso de sonido avanzados, y ellos metiéndose dentro del agua para investigar a ver qué podían encontrar. Se quedaron por incluso, me atrevo a decir, que días, y no encontraban nada. Nada en absoluto, hasta que en algún momento detectaron con estos aparatos que te menciono un sonido que les generó un eco tan grande a lo que cuentan aquí en los relatos, que fue como un rugido, como si fuera así un monstruo rugiendo, y que generó un eco tan grande que se extendió por todo el lago. Esta gente, en lugar de quedarse, se sale porque les da miedo. Entonces, ese es como uno de las pocas evidencias reales que se tiene. Y por ejemplo, en 2018 también otro grupo de búsqueda o gente que se dedica a investigar a los dinosaurios, a su existencia o donde pudieron dejar algún registro, algún rastro, genética, ADN, lo que sea que encuentren en algún lugar. Esta gente que los investiga también se lanzaron al lago Ness a ver si se pudiese haber tratado del... ¿Cómo mencionaste el dinosaurio que me dijiste al inicio del cuello largo? Apatosaurio. El apatosaurio. Ajá, el apatosaurio y el plesiosaurio, que el plesiosaurio también es uno muy diferente porque el plesiosaurio es como más de agua, justo. Es como un dinosaurio que tenía como esta habilidad de poder estar bajo el agua, igual con un cuello largo, ciertas aletas, quizá, y se trataba de eso. Ellos querían tomar cierta muestra del lago para ver qué registro les podía lanzar. No encontraron registros que se tratasen de dinosaurios, pero sí encontraron registros de ADN de anguilas, que había un chorro de anguilas en ese lugar. ¿A qué voy con todo esto? Porque a mí... No, eso sí me dolió, es que... Serge. ¿Cómo me cambiaste? Yo estaba así, un dinosaurio encontraron... Pero había anguilas. Pero había atún. No manches. Había un pescadito. No, pero sí. es bueno, pero algo es algo, ¿no? Y es que de verdad me da muchísima risa porque en todos los relatos, te lo juro, en la mayoría al menos que hemos analizado hasta ahorita, coinciden con que este monstruo tiene una estatura o una medición de 1,5 metros. ¿A ti te parece algo monstruoso eso? No, eso es también lo peculiar de esto. Que hay inconsistencias, porque también eso es algo que para mí llama la atención. Créanme que yo, que amo los dinosaurios, para mí no habría nada más fascinante que saber que encuentran un dinosaurio, o aunque ya no esté con vida, pero que hasta hace poco haya estado con vida. O sea, me parece algo interesantísimo. Hubo una investigación reciente de los mamuts en el hielo, cómo se están deshielando los cuerpos de los mamuts y cómo sería el traerlos a la vida actualmente a través de ingeniería genética. O sea, todo este tema es súper interesante, pero tiene demasiadas inconsistencias el tema de la posibilidad de que sea un dinosaurio el monstruo del lago Ness, por los relatos tan variopintos que hay, que si una medición de 1,50 metros, otros que era enorme. O sea, porque al final del día, raro. Por ejemplo, el anterior que contaste, que era un sonido envolvente, que abarcaba todo el lago. Una criatura de 1,50 metros, dudo mucho que tenga esa capacidad. Entonces, o sea, también ahí como que se contrapone la propia evidencia de lo que ya hay. Yo, ¿sabes qué siento fuera de todo esto? Que ya actualmente lo hacen por publicidad. Porque no sabes cuánta gente, te lo juro, cuánta gente va al año a este lago para ver si llega a ver algo. Entonces siento que también ya tiene implicaciones obviamente meramente políticas, de que cuánto se puede generar, cuánto nos podemos llevar, porque a mí no se me haría raro que incluso se tratase de una anguila, lo que en su momento supuestamente vieron, ¿no? O sea, después de todas estas investigaciones, y aún más raro que no exista como tal una fotografía que sea meramente real. Claro. O sea, con toda la tecnología que ahorita tenemos, ¿por qué no? Pues ¿Por qué no? Incluso como sugerencia, ¿por qué no poner una camarita ahí 24/7 directo al lago en algún lugar? Fíjate que yo más que eso haría una investigación con sonares, algo similar a lo que se hizo para detectar la posibilidad de encontrar Atlántida, que se reconstruyó prácticamente toda la zona para ver si era plausible, de acuerdo a los relatos de cómo era el Atlantis, ver si coincidía con esta zona.
Y pues sí coincidió, pero eso se hizo a través de sonares y de reconstrucción digital. Entonces los sonares ayudan muchísimo. Se ha hecho investigación con sonares, pero ciertamente muy pobre. Y yo también considero que es algo similar, que se queda como una leyenda al final del día. Pero es una de mis favoritas, sin lugar a dudas. Sí. Creo que de las criaturas que hemos hablado, de todos los monstruos que hemos comentado esta noche, bueno, que llevamos 2, ¿verdad? Tampoco es como que los cientos de criaturas, pero de todos los que hemos hablado durante el Antipodcast, desde la primera vez que hemos hablado de alguna criatura mitológica. Los primeros compendios, ¿no? Los primeros compendios. Esta en particular es la que a mí me encantaría muchísimo que realmente existiera. El monstruo del lago Ness. Oye, Mike, ¿en el libro no viene nada acerca del Yeti? Sí, de hecho está casi al lado del monstruo del lago Ness. Está casi al lado, aquí está. Dice así: los primeros yetis de la historia. Desde siempre los tibetanos han contado a los viajeros extranjeros que se adentraban en sus tierras leyendas sobre Meto Kangmi, abominable hombre de las nieves. Una bestia enorme con aspecto simiesco. Los relatos proceden de una zona muy extensa, desde las montañas caucásicas hasta la cordillera del Himalaya, y desde la cordillera del Palmir hasta el extremo oriental de Rusia, pasando por Mongolia. En Asia Central a estas criaturas se las llama Medhe o Yetis, mientras que las tribus de Asia Oriental se refieren a ellas como almas. En Occidente la primera mención escrita aparece en un informe de 1832, firmado por un naturalista y etnólogo inglés, Brian Houghton Hodgson, comisionado asistente en Nepal. En el documento se hace referencia a un hombre salvaje cubierto de pelo largo y oscuro que aterrorizaba a los cazadores de la zona. Tuvo que pasar más de medio siglo hasta que en 1889 una expedición en el Himalaya, el comandante Lawrence Austin Waddell observó a 5.000 metros de altura unas huellas enormes en la nieve. Los guías locales le dijeron que pertenecían a un yeti. Y bueno, además algo que me llama la atención aquí, que tal vez lo puedas contar tú a mayor detalle, son los relicarios sagrados. En 1954, el London Daily Mail envió una expedición en búsqueda del Yeti. El objetivo era capturarlo o, como mínimo, fotografiarlo. Si bien el grupo pasó 15 semanas avanzando a duras penas por las cordilleras heladas sin ver ni un rastro del abominable hombre de las nieves, encontró algo interesante. Varios monasterios guardaban cueros cabelludos de yetis, adorados cual relicarios sagrados. Su forma era cónica y alargada, como los mitras de los obispos, aunque estaban cubiertos de penacho de pelo fuerte hirsuto en el centro. Uno de los cueros cabelludos resultó ser falso, reconstruido a base de fragmentos de piel de otros animales, pero los demás eran de una sola pieza. Los curiosos objetos de culto fueron enviados a expertos para que los analizaran, pero el resultado fue un fracaso. No se pudo determinar su origen, ya que no procedían de ningún animal conocido. La existencia del Yeti parecía probada finalmente. Es que curioso, porque fíjate que este naturalista que mencionas, Hodgson, justo cuando hace este descubrimiento del Yeti es porque él va a hacer una exploración específicamente al monte Everest. En el monte Everest existe un grupo de personas, como en la zona, que se les conoce como los Sherpas. Estos hombres son los que, digamos, que te ayudan, te guían cuando tú quieres escalar esta montaña, o por lo menos quieres subir hasta cierta altura. Como que te van diciendo: por aquí sube, pisa de este lado para que no te vayas a caer, te vayas a resbalar. O sea, son como los lugareños y guías del lugar. Sí, exacto. Entonces estos Sherpas llevan a Hodgson y a su grupo de amigos o naturalistas que van con él a investigar sobre la zona. Conforme van subiendo, este hombre, Hodgson, se percata de que empieza a escuchar ciertos ruidos que no solamente son el ir y venir del aire, sino que suena una especie de rugido que viene de lo lejos. Según su conocimiento de él, no había algún animal que pudiese vivir dentro de la zona como para que se mantuviera en el monte Everest por no sé cuánto tiempo o pudiese sobrevivir. Claro. Conforme van subiendo todavía más y más y más, ve junto a su grupo de naturalistas a lo lejos a una criatura grande, ancha y que está cubierta de pelo. De un pelo que pareciese ser a lo que es un yak. No sé si los conoces. Sí, como unas tipo de vacas. Ajá, como un búfalo, vamos a decir. Ok. Que tienen como un pelo así alargado.
se le hace sumamente extraño porque pues dentro de la zona no pudiese existir un Jack. Entonces voltea con los Sherpas y les dice, miren, ¿qué es eso? Les pregunta, ¿qué es? ¿Por qué está? ¿O qué es esa cosa, no? Que estamos viendo. Ah, seguramente es el hombre salvaje. Así, lo mencionan como el hombre salvaje. Y este hombre se queda así como, ¿cómo que el hombre salvaje? Total, esa criatura se va, desaparece. Continúan con su expedición, su exploración, regresan, digamos, ya a la zona de abajo y le pregunta a los Sherpas, ¿qué es esto del hombre salvaje? Este hombre le contesta que el hombre salvaje se refería a una especie de cavernícola, o a lo que parece ser un hombre que no trascendió a nuestra época actual o moderna y que se quedó como en la época evolutiva del primate, que no pudo evolucionar y que se quedó ahí. Y estos Sherpas le mencionan que el hombre salvaje cada cierto tiempo va para que se alimente de carne. No dice de qué tipo de carne, pero dice que los Sherpas y los lugareños de ahí lo alimentan con la intención de que esta criatura no los atacara. O sea, no llegase en algún momento enojado y que si no tuviera comida se fuera en contra de ellos, atacarlos, porque supuestamente en algún momento ya había sucedido y que esta criatura era tan fuerte, o sea, tan fuerte que fue capaz de destruir ciertas aldeas que estaban en esa zona por el simple hecho de no haber sido alimentado. Entonces, complementando parte de lo que dices de estos como tipo de rituales o amuletos, vamos a decir, que tienen en ciertas zonas de ahí del Himalaya, es por la misma situación, porque de cierta forma lo tienen como algo que veneran, como si fuera su protector del lugar. Y entonces los Sherpas hasta la fecha siguen llevando cierto alimento, cierta carne, digamos que cerca de donde pudiese vivir este hombre salvaje. Que entiéndase que sería el abominable hombre de las nieves. De hecho fue Hodgson el que ya cuando regresa empieza a hacer una investigación, porque le dicen que pues es el Yeti. ¿Qué significa Yeti? Una vez que regresa a su casa, empieza a indagar, a investigar sobre el significado. Y se da con que, digamos que proviene del tibetano, que tiene dos sílabas, que es Ye y Ti. Ye, por un lado, significa pequeño. Y el Ti es un animal rocoso. Entonces, ahí a mí, Sergio, se me hace un poquito como contraproducente, porque si se supone que el Yeti es algo alto, grande, incluso un tanto ancho, con pelaje, que lo vieron como algo enorme, ¿por qué entonces se llamaría como un animal rocoso pequeño? ¿Sabes? O sea, la traducción literal sería es un animal rocoso que está pequeño. Entiendo. ¿Sabes? Entonces ahí se me hace un poquito raro, pero este hombre entonces decide cambiarle un poquito el juego justo para escribir un libro que en sí tiene como muchísima relación con este personaje, con el Yeti, y decide cambiarlo por algo un tanto más comercial. Fue entonces que él lo apoda y lo bautiza como el abominable hombre de las nieves. Ok. Entonces fue hasta ese momento que se le conoció así. Antes pues solamente era el hombre salvaje que vivía entre la nieve y entre todos los bosques cerca de ahí del monte Everest. Ok, mira qué interesante. En definitiva también, igual que comentábamos del mar, comentábamos de Cthulhu, comentábamos de el monstruo del lago Ness. En este caso volvemos a un área muy inexplorada, muy difícil de peinar en cuanto a la exploración, como para determinar qué hay y qué no hay al 100%. O sea, no es como que uno vaya cada fin de semana al Himalaya, ¿no? A los montes Himalaya. O sea, sí es una zona, digamos, un tanto misteriosa en el aspecto de lo inexplorada que está. Sin embargo, dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención por un paralelismo, incluso que tenemos aquí en el Antipodcast. Tuvimos un episodio, me parece que también es compendio, donde sale el caso del niño Riker y sale el caso de Hiro Onoda. Ah, claro. Un hombre atrapado en el tiempo. Me parece que tenemos hasta un reel, lo pueden buscar. Este capítulo ya es un tanto viejito, pero es muy interesante cómo comentas esto de el hombre salvaje, porque Hiro Onoda resultó ser, voy a contar muy brevemente la historia por este paralelismo que me llamó la atención, sobre un hombre en Japón que es enviado a una misión, pero él se queda atrapado en el tiempo, en el sentido de que él no sabía que ya el conflicto se había terminado, no se entera hasta muchísimos años después, y le llaman el hombre atrapado en el tiempo. ¿Y por qué hablo de este paralelismo? Número uno, porque bueno, también fue en un compendio que lo contamos aquí, y número dos, porque quien lo encuentra es un chico que fue
a esta zona del abominable hombre de las nieves a encontrar al Yeti. Y él fallece en la búsqueda de encontrar al Yeti. Pero sí encontró a Hiro Onoda, el hombre atrapado en el tiempo. Entonces no encontró al Yeti, o el Yeti lo encontró a él, tal vez. Pero sí encontró al hombre atrapado en el tiempo. ¡Wow! O sea, fíjate qué curioso, ¿no? Como ese paralelismo que les comentaba. Y pues bueno, sin duda vamos a estar leyendo también sus comentarios. Habrá gente que diga, yo conozco este relato, esta historia, o este escritor, este investigador. Por favor, de cualquiera de los monstruos que hablamos el día de hoy, las criaturas que hablamos el día de hoy, sus comentarios son más que bienvenidos. Sí. De hecho, incluso hay un montón de este monstruo en específico del Yeti. Sí hay mucha evidencia, pero mucha. Me refiero incluso al caso, por ejemplo, de Eric Shipton, que fue un fotógrafo que también iba en búsqueda de este monstruo, y a 6,000 metros de altura logra captar lo que parece ser la huella, en este caso, de algo grande. Incluso él, cuando toma la fotografía, pone su pico con el que suelen escalar en comparación de esta huella de este supuesto pie, para que se viera de qué tamaño es. Lo voy a dejar en pantalla, pero quiero que tú también veas la fotografía y me digas qué opinas. Wow, no sé de qué tamaño sea el pico. Creo que estaría bueno tener la referencia en medición. Porque no sé si sea un juguetito, ¿no? Mira, que ya nos la aplicaron con el monstruo del lago Ness. Sí. Pero sin duda también la forma de la huella pareciera simiesca. Se alcanzan a distinguir un tanto los dedos. No es una huella que pareciera de un pie tradicionalmente humano, ¿no? Sí. O incluso de algún animal conocido. Si me preguntas a qué es lo que más se parece, diría que quizá a la pata trasera de un gorila. Tal vez desde mi desconocimiento. Quizá, ¿no? Porque además sí está un poquito como diferente. Pero también yo me pregunto qué tan plausible es este tipo de fenómeno cuando la nieve continúa cayendo. O sea, las huellas se vuelven imperceptibles después de cierto tiempo de acuerdo al volumen de nieve que vaya cayendo. Entonces, esta huella, de ser real, también nos habla de que es muy fresca. O sea, que hubiese estado ahí con él casi. Estaba muy cerca la criatura en tal caso, porque la nieve sigue cayendo y cubre ese espacio y se vuelve imperceptible. Fíjate, eso es entonces quizá el posible caso de lo que ocurrió 2 años después con el primer hombre que escaló como tal el monte Everest, Edmund Hillary, que fue en el 53. Voy a buscar aquí la fotografía, porque este hombre, justo cuando sube a este pico más alto y regresa, digamos, como a la zona baja, regresa con ciertos elementos que él menciona que se le hizo muy raro, porque por un lado él encuentra una mano, pero una mano un tanto alargada, y lo que parece ser un cráneo o la mitad de un cráneo que no es humano. También te quiero mostrar esa foto porque es una de las evidencias un tanto más reales que se tiene. La quiero dejar en pantalla, pero ve. Ok. Entonces es lo que a mí me parece interesantísimo, porque lo que te digo que es como un cráneo, lo tienen en uno de los templos de ahí del Himalaya. Es que eso es lo que te iba a decir. Pareciera que hay una correlación bastante interesante entre el culto de los monjes y estas criaturas. Ya hemos visto aquí que la gente abre cultos a prácticamente hasta famosos, a las piedras, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que quizás estas criaturas tienen cierto grado de inteligencia, de comunicación? No sé. Resulta muy inquietante, pero también interesante cuál es la relación entre los seres humanos que habitan esta zona y de existir estas criaturas, qué tan inteligentes son, quizás hasta muchísimo más que nosotros, probablemente. Así que tú ves que listos somos. No. Pues habrá que ver, ¿no? Pero bueno, como siempre, vamos a estar leyendo sus opiniones, pero antes de pasarnos a retirar, es muy importante hacer nuestras invocaciones de la noche. Las invocaciones, como ya saben, es leer sus comentarios, sus opiniones, sus críticas y consejos aquí en el Antipodcast. Solamente si son miembros las podemos ver. Recuerda que si ya eres miembro, dejas un comentario y aparece tu insignia y tu nombre con tu comentario, ya seas miembro fantasma, calabaza, caldero mágico o escoba voladora. Así que Sergio, danos por favor las primeras invocaciones de esta noche. Ok, quiero comenzar con Grecia Linoa.7694, quien es miembro fantasma y dice: ¡qué alegría! Por fin mi aterradora membresía del Antipodcast. Como fantasmita. Son los mejores. Feliz mes del terror. Hablen si pueden de la película La Sustancia. Está brutal la película. Yo la fui a ver. Y sí está muy buena, ¿eh? ¿Sí? Sí.
Digo, podríamos después... ¿Sabes cuál vi? Bueno, ahorita no sé. Una platiquita ahorita. Pero una que a mí, híjole, me decepcionó mucho, que esperaba con mucha ansia, que también es así como tenebrosa, es la de Beetlejuice. Cómo me molestó. Decepción. La decepción, hermano, la traición. Sí, el personaje de Dolores... Desaprovechadísimo. Era un personaje increíble, interesante, nuevo, estéticamente maravilloso, y le dieron 3 minutos en pantalla. Lidia, mi mera favorita, que veía ya fantasmas, no sé qué. Un personaje todo chiquito, manipulado, el esposo innecesario. No, como que lo sentí como que pareciera que la dirigió otra persona que no es Tim Burton. Alguien que no conocía a Beetlejuice. No conocía a los personajes. Sí, como que no siguió su historia de cada uno de ellos. A mí me encanta Beetlejuice, buenísima. Ay, no, si puedes, soy muy fan. Si puedes, de verdad, sí ve la sustancia. Digo, también tiene sus pros, sus contras, algunas cosas que yo sí digo. Es muy controversial, ¿no? Controversial porque hay cosas que sí dices, está bueno, efectos especiales brutales, fotografía. Actuación es muy buena, dice. Wow, sí, Demi Moore, increíble. Pero bueno, después hablaremos de esa película. De películas, nueva sección. Ay, sí, estaría buena, de terror. Tengo que continuar con Van Castillo 11, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: hola chicos, últimamente he escuchado el Antipodcast por Spotify. Ojalá hubiera una sección de comentarios por allá. Según yo, últimamente sí existe esa sección. Ojalá, y de ser así, nos dejen un bonito comentario de aquel lado. También tengo a Carmen Rodríguez-NN7WO, quien es miembro fantasma, y dice: me hice miembro para poder ver este video. No me arrepiento de nada. Hace unos meses mi pareja me regaló de cumpleaños una antitaza de la que tanto hablaban en su canal. Adoro escucharlos en el trabajo. Saludos Sergio, Fer y Miguel. Muchísimas gracias. Se refiere al episodio de Sirenas y su origen. Sí, que es solo para miembros. Recuerden eso. Yo quiero invocar a Jocelyn Chávez 2301, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: buenas Miguel y Fer, amo sus videos. Es que fue donde salimos Fer y yo. Bueno, en fin, amo sus videos y aprendo muchísimo. Son una gran compañía en mi horario de trabajo. Por cierto, soy miembro hace mucho y nunca me mandaron saludos. Dice, así dice, Los amo y espero seguir viéndolos por mucho tiempo. Saludos desde Argentina. Jocelyn, te mandamos un antisaludo muy muy especial, con mucho cariño y mucho amor, para que veas, muy especial para ti. Y gracias por llevarnos a tu trabajo. Ahí preséntanos con tus compañeros, sí, los que venden tope. Ándale. También invoco a X-Roar, quien es miembro Caldero Mágico y nos dejó una propinita de 100 pesos argentinos. Muchísimas gracias. No sé si sean argentinos, si no me corrigen de dónde es el Ars. Yo creo que sí. Que dice: ¿cómo se sintió que Miguel no estaba? Hablando de shifting, no lo encuentro en el canal. ¿Están pensando hacer un episodio sobre el tema? Sí, lo queremos retomar, eso, e incluso poner a prueba qué pasó esa noche. Intentar recrear y a ver si alguna manifestación se presenta como esa noche. Además, ya ahorita que tenemos más práctica, más conocimiento, creo que lo podríamos hacer. Doy mi última invocación de este lado, que es para Hablando con Ari, quien también es miembro Escoba Voladora. Muchas gracias, querida Ari. Y dice: bueno, también dejó una propinita. Oiga, gracias. Hoy vamos a cenar. Sí, hoy sí comemos. Hola chicos, felicidades por el 1,000,000. Ustedes son la tradición con mi mami. Ella ama al Doc Miguel. Los amamos mucho. Ojalá algún día puedan leer mi antihistoria del hospital donde trabajo. Quisiera opinión de ustedes. Los amamos. Besos desde Argentina. Muchas gracias, Ari. Sí, por favor, mándala otra vez. Les voy a ser sincero, lo que pasa es que no sé por qué Gmail, Hotmail, como que no somos muy amigos. Entonces se nos satura mucho el correo. De repente no nos llega nada. Está medio extraño. O lo manda spam. Está embrujado. Yo creo. No, sí. Pero por favor, no dejen de mandarnos sus historias. De hecho, estamos juntando muchas antievidencias en video. Muchísimas historias que nos están mandando, pero la verdad también es que hemos descubierto que necesitamos que nos manden los que vayamos a presentar un permiso, porque hay historias muy fuertes en donde nos muestran pues su casa, nos cuentan el contexto. Por lo tanto, pues no queremos exponerlos a ninguno de ustedes, y por eso también nos tardamos un poquito en revisar la antievidencia para cuidarlos muchos a ustedes, porque lo último que queremos es causar molestias, puros sustos. Eso sí, ahí la bruja que venga, pero el fantasma, pero cosas legales no. No, ahí sí no. Oye, yo quiero finalizar con un último comentario que es de Mayani.3114, quien es miembro Caldero Mágico, y dice:
Muchas gracias por toda su dedicación y compromiso. Son un equipo increíble. Es la primera suscripción que hago a un canal y sin duda fue la mejor decisión. Muchísimas gracias, querida Mayani. Gracias a todos ustedes por hacer posible el Antipodcast y acompañarnos una noche más. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho mientras tanto. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.